Tatara para pa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean todos y todas ustedes a su programa de confianza, el podcast de los cuentos. Eso que acaban de escuchar ustedes es nuestra música de entrada, que como no tenemos realmente música de entrada, pues yo la hago para pa. Y este es el quinto programa ya, el quinto episodio, el quinto capítulo, la quinta emisión, la quinta grabación de nuestro podcast de los cuentos, y yo estoy muy contento dentro de lo que cabe, porque ya saben que ahorita continúan las medidas de sana distancia, de aislamiento, de distanciamiento social, de cuarentena, de como ustedes le quieran llamar, y pues los que tenemos esa oportunidad de realmente quedarnos en casa, pues debemos hacerlo para que la situación mejore lo antes posible. Pero pues el tema no es ese, eso ya lo saben ustedes, porque lo están viendo a cada rato en las noticias a toda hora. Vamos a hablar de otras cositas para distraernos, para ocupar la mente en cuestiones más bonitas, como lo es el mundo de los cuentos, de la narración, de la palabra viva. Y hoy tenemos un tema que tiene que ver mucho con eso. Este programa, su podcast consentido, el podcast de los cuentos, se está grabando hoy, viernes 15 de mayo del año de Dios del 2020, aquí en la colonia Tamulté de Las Barrancas, en Villahermosa, Tabasco, en vivo y a todo calor. Hoy sí alcanzamos los 40 con sensación térmica de 48, sí hay calor. Y pues como es Día del Maestro, porque es 15 de mayo, aunque este episodio va a estar disponible dentro de unos 5 o 6 días más o menos, como es 15 de mayo, pienso que es pertinente, que es correcto, que es atinado dedicarle este capítulo a los maestros. Sí, en mayo tuvimos otras celebraciones muy importantes. Tuvimos el Día del Trabajo, donde celebramos nuestro oficio y la oportunidad de hacerlo, y tuvimos el Día de la Santa Cruz, donde celebran los albañiles. Mi felicitación atrasada a todos los trabajadores de la construcción, que gracias a ellos pues tengo un techo que no se me cae en la cabeza. Tenemos el Día de las Mamases, el Día de las Madres, el 10 de mayo. No todos pudieron estar con sus mamás, pero los que sí estuvieron, pues los que sí pudimos, pues ahí aprovechamos para felicitarlas. Y desde aquí pues le mando felicitación a todas las que son mamás, o a todos los que nos escuchan que tienen alguna mamá. Con todo respeto, felicítenla de mi parte. Pero hoy vamos a hablar de los maestros, de los encargados de la educación, de nuestra educación, de la educación de los hijos de quienes tienen hijos, de los que están ahí en un aula. La mayor parte de las ocasiones están de lunes a viernes, hay otros que dan clases los fines de semana. También hay maestros que actualmente tienen que dar sus clases a distancia. Hay maestros que aún cuando no estábamos en esta situación, eran maestros online, o me acuerdo antes cuando se podían tomar ciertas clases por correspondencia, no sé si todavía existan. Conocí a una persona que estudió para ser eléctrico, para reparar todo lo que son televisiones, estéreos, refrigeradores, lavadoras, licuadoras, microondas, todo eso. Lo estudió por correspondencia y es todo un experto. No sé si todavía se imparten ese tipo de clases, pero hoy vamos a hablar de los maestros y los cuentos. Los maestros y la narración oral. He elegido este tema por muchas razones. Ya después de que prácticamente pasé las efemérides y las felicitaciones a todos los que celebraron, también felicidades a todos los que cumplen años en este mayo, por cierto. Los maestros, yo los valoro mucho, y las valoro mucho porque prácticamente son los que me dan trabajo. Yo trabajo a veces en centros culturales, en bares, sí me han visto por ahí en algún centro nocturno dando algún espectáculo, en teatros me he llegado a presentar, hasta me ha tocado trabajar ahí en la banqueta, al aire libre, en festivales, etcétera. Pero la mayor parte de mi trabajo, y hay que decirlo, casi todo el ingreso económico viene de mis actividades en las escuelas. Y para poder trabajar en una escuela
pues ¿a quién tengo que convencer? Pues tengo que convencer a la directora, a la maestra. Yo procuro siempre tener así, en la medida de lo posible, bonitas mis redes sociales, con fotitos, con videos, con lo mejor de lo que uno hace ahí a la vista, para que de repente por ahí se lo encuentra algún padre de familia a veces, o a veces se lo encuentra alguna maestra de aula, o de pura casualidad alguna se encontró una de mis funciones en algún espacio y le llamó la atención y se acercó y le dio una tarjetita. Pero pues sí, a final de cuentas, para tener el visto bueno, a ellas y a ellos son a los que tengo que convencer. A los directores en general, los directores de la escuela son los que te dicen: pásele, cuándo hacemos la contada, cómo va a estar la dinámica, así me gusta, así no me gusta, así la quiero, así no la quiero. Nos tenemos que poner totalmente de acuerdo con ellas y con ellos para que todo salga bien, para que no alteremos mucho el horario que se tiene en las escuelas, para poder tener también nosotros el espacio adecuado donde desempeñar nuestra labor. Y en general, en las escuelas con las que estoy trabajando, algunas ya estoy trabajando con ellas desde hace 3 años. Ahorita, pues obviamente por todo lo que se ha platicado, pues no se puede, pero hay escuelas que ya iba a ser el 3er año consecutivo aquí en Tabasco, donde yo y mis amigas de la compañía de cuentacuentos con las que trabajo aquí en Villahermosa, iba a ser el 3er año en que íbamos a visitarlas. Y eso no sería posible si de nuestra parte, obviamente, no hubiese un trabajo bien hecho, un trabajo con mucho compromiso, con mucho amor al arte, con mucho respeto, y si no se tuviera todo el apoyo de las maestras, todo el apoyo desde el directivo que te da el visto bueno, que dice: órale, sí, aceptamos la actividad, vamos a hacerlo, hasta en el momento en que ya estás ahí en la chamba. Si no cuentas con el apoyo de la maestra o el profesor que está en el aula, pues se te viene todo abajo. A veces sí, como decía Adriana, nos toca remar contracorriente al principio, porque ciertamente hay una ignorancia, es la palabra yo considero correcta, aunque a algunos se les hace una palabra fea. ¿Qué? ¿Ya nos dijiste ignorantes? No, todos somos ignorantes respecto a ciertas cosas. Y mientras esa ignorancia exista, la necesidad, el deseo de superarla y la disposición, pues no hay ningún problema. Hasta algo positivo resulta en ocasiones. Bueno, pues está la ignorancia respecto al arte. Esto lo platicaba, de que los cuentacuentos tenemos que remar contra ese desconocimiento de lo que uno hace, y también con la confusión que existe entre esto y otras artes. Algunos profesores, algunas maestras nos dicen: oigan, ¿y dónde está? Cuando ya llegamos a la escuela, oigan, ¿y dónde está su disfraz? Oiga, señor, ¿y no trajo la escenografía? ¿Dónde está todo su equipo de actores? Hay mucha confusión porque no ha habido la oportunidad hasta hace muy poco, relativamente poco, de que un cuentacuentos visite las escuelas. Y no fuimos nosotros los primeros. Hay un par de compañeros que yo conozco que ya se dedicaban a visitar escuelas, pero bueno, no habían ido a todas las escuelas, y nosotros hemos ido a todas. Esperamos algún día, si no vamos nosotros, que vayan ellos. Pero también hay otras personas que han llegado a esas escuelas y que han ofrecido espectáculos de cuentacuentos o de narración oral, cuando en realidad lo que han llevado a cabo son otras cosas, que, como lo dije también ese día, no es ni mejor ni peor, ni más bonito ni más feo. Simplemente pues es algo diferente y que desde hace mucho tiempo tiene otro nombre. Y eso nos afecta también, de que digan: bueno, ¿y usted es que le va a venir a contar un cuento a mi niño? Pues yo se lo puedo contar. Y ya tenemos que entrar ahí en el diálogo. Sí se lo voy a contar, pero así y acá, yo le hago acá la voz, yo me paro así, yo hago esto, yo hago manejo de mis emociones, de mi expresión facial, corporal. Yo, a veces que uno hace que las voces... Un narrador, ya le decimos, pues más que ser un actor, más que ser payaso, o alguien que va a hacer un espectáculo de comedia, un clown, es un evocador. Y por eso pues yo no vengo más que con mi vestuario, más que un disfraz, pues es eso sí, un vestuario adecuado para la profesión y para el momento, seleccionado de acuerdo a eso, no de acuerdo a un personaje. Y lo demás pues yo lo voy a evocar.
¿Cómo? Pues con todo lo que le acabo de decir, a través de la palabra viva. Ya cuando nos ponemos de acuerdo en general, pues con ciertas dudas, ya nos dan chance de, órale pues va, a ver qué pasa. Nada más donde me aburras a mis niños, ya verás cómo te saco de aquí. Pero no, a final de cuentas, lo ideal y lo que termina sucediendo es que nos preguntan, pues para empezar lo que nos preguntan son los niños que cuándo regresamos, que quieren escuchar otro cuento. Las maestras igual pues ya nos dicen, ya nos vamos poniendo de acuerdo para el otro mes, y pues eso te llena también de felicidad, y se les agradece mucho a todos los maestros que nos han abierto las puertas, a las maestras que de repente pues te ven ahí que estás cansado y todo, y también, oiga, pase por acá a echarse un bocadillo, que no es ni siquiera su obligación, uno debe ir bien desayunado, bien comido, y debe llevar uno su termito, pero de repente pásate a echar un taquito por acá. Oye, además me gustaría que yo doy clases en las tardes en una escuela pública, quiero que la visites y te abren las puertas de otras plazas. Oye, fíjate que yo tengo el número de otra maestra. Oye, fíjate que le voy a pasar tu número a las mamás para que vayas a un par de mamás que quieren un espectáculo diferente en las fiestas de cumpleaños de sus niños. Oye, que cuando vienen ustedes y nos traen una conferencia, pero que sea para profesores, o un taller para papás o para maestros, que tenga que ver con lo que ustedes hacen. Y nos abren otras puertas, y yo estoy muy agradecido. Y siempre lo estaré con esas maestras y también con mis maestros, porque pues quería aprovechar que tengo aquí la palabra, que tengo el espacio para felicitar personalmente a todos los maestros que han sido parte fundamental para que yo llegara a ser la persona que soy, que yo considero que dentro de todos mis defectos, de todas las cosas malas que he hecho, de toda carencia que pueda tener mi persona, yo considero que lo poquito buen ser humano que soy, pues es en gran medida gracias a mis maestros. Y yo recuerdo mucho, en especial, ahora que viene al caso nombrarlo, a mi maestro de matemáticas del primer año de la secundaria. Para mí el primer año de la secundaria fue un caos. Yo en la primaria era un niño así de 8, no bajaba. Tampoco voy a decir que de puro 10, pero en las materias que peor me iba, pues yo te venía sacando un 8. Y ya de ahí para arriba, la mayoría de la boleta era 9 y 10, 9, 10 y por ahí un 8. Nada más que en el primero de secundaria me mandaron a una escuela que estaba bien lejos. Y luego yo no embonaba, o sea, fíjense, además, a pesar de que era el mismo colegio en el que yo estudié la primaria, pero que la secundaria, sus instalaciones estaban bien lejos. Y yo estaba casi con mis mismos compañeros, porque de repente había más alumnos y se dividió. Y estábamos entre una mezcla de niños nuevos, los de primero A, la mitad eran mis amigos, y yo estaba con la otra mitad de mis conocidos ahí en primero B. De hecho, mi mejor amigo pues lo pasaron al primero A, y la otra mitad eran niños, repito, eran niños que yo no conocía. Ok, no hay problema, fueron muchos factores, no se trata de echarle la culpa a nadie, ay, por la culpa de esta maestra, a mí me fue de la patada, o el director se las traía conmigo, o mi mamá nunca me apoyó, porque pues no es cierto. Yo le bajé la mano, me puse guango, me puse cómodo ahí, y pues casi que no la libro. Al siguiente año me cambiaron a otra escuela secundaria, donde tampoco así que digas, ay, cómo subió de calificaciones, pero pues ahí me la pasaba mejor, por lo menos. La cosa es que el primer año, si me dices, menciona quiénes eran tus maestros, pues yo no puedo, yo nada más te puedo decir dos. El maestro de matemáticas, que para mí era el mejor maestro que yo tenía, tanto así que yo te puedo platicar que mi boleta era puro 5 y 6 y 10 en matemáticas. Yo nunca he sido bueno en matemáticas, más que en ciertas ocasiones en que a mí me ha gustado cómo dan la clase. Y el maestro de matemáticas, y voy a decir su nombre, ya si se enoja después que me reclame y se lo borro a esto, porque no voy a decir nada malo de él, al contrario, todas sus clases el maestro Irán las empezaba contándonos un cuento. Mira, no era ni el maestro de español, ni el maestro de letras, ni el maestro de qué puede ser de historia, era el maestro de matemáticas, y siempre empezaba la clase contándonos una historia. Yo me acuerdo que sus historias eran muy divertidas. Ahorita me podría yo echar alguna, porque sí me acuerdo de un par, no de todas tampoco, y eran muy divertidas, muy entretenidas, y yo creo que el maestro lo sabía, porque eso daba pie a que ya de ahí para el real ya le ponías atención, y las contaba bien, las contaba así con su tono de maestro, un tono agradable, acá y acá. Pues ¿para qué les digo más? Te mantenía atrapado, te cautivaba, y ya de ahí te ibas derechito toda la clase. Me acuerdo de ese maestro y de la maestra que fue como mi coco del primer año de secundaria.
yo me fui a extraordinario en química. Miren, cómo me fue de mal en la química y yo terminé siendo químico, porque no lo sabrán ustedes, pero yo estudié la licenciatura en químico farmacobiólogo en la Universidad Popular de la Chontalpa. Salí generación 2012, saludo a todos mis compañeros y a los que ahorita son maestros más. Pero bueno, me fui para químico. Yo me fui para químico por los maestros. A partir del segundo año de secundaria, que ya lo estudié en otra escuela, me topé con otra maestra que yo pasaba de panzazo. Saqué 6 en segundo año, yo creo que es como bimestral, ¿no? Eso de las evaluaciones en la secundaria, bueno, en mi tiempo así era, y yo era 6 y 7 con esa maestra, creo que hasta un bimestre lo reprobé, que más o menos la salvé ahí por lástima o quién sabe qué cosa, tercer año igual peor. Pero me gustaba, quizá me agarró con un delay que no tenían mis compañeros por el primer año, que fue tortuoso para mí en la química, pero me gustaba. Yo me acuerdo que la maestra me caía bien y me gustaba cómo daba las clases, que lo de caer bien o mal está de más. Ya tanto así que yo dije, me gusta mucho la química, yo quizá me voy a ir a estudiar para laboratorista, y entré a la preparatoria en un Cebetis en la carrera técnica de laboratorio clínico. Y ahí me olvidé, porque yo siempre tenía esta fantasía, lo he dicho quizá en algún video o en algún podcast, de dedicarme a escribir. Dije por ahí, a lo mejor me meto a la escuela de escritores o al CEIBA a estudiar literatura o cultura o alguna cosa así, arte, o me voy a estudiar a otra ciudad. Pero me fui ahí en el Cebetis y conocí maestros increíbles, la profesora Fonseca, al legendario químico Edgardo, que es el favorito de las masas, de todas las generaciones, de todos los alumnos de la tarde del Cebetis 32. Es el culpable de que muchos nos hayamos ido a estudiar esa carrera. Imagínense qué importantes son los maestros. Y yo le agradezco mucho a todos ellos, y después a mis maestros de la universidad, que quizá algunos se han decepcionado porque no ejerzo yo esa carrera que me encanta tanto también, por cierto. Y después a mis maestros en este oficio, en el arte de contar cuentos, a mi querido papá Pedro, mi primer maestro, el que me contaba cuentos desde niño. Le mando saludos hasta allá arriba, un beso. Le mando saludos a mi maestro Murray, que tanto lo mentamos aquí en el podcast de los cuentos. Es una persona muy importante para mí. A mi maestro Germán Argueta, que me dio un seminario por ahí de oralidad, él lo dirigió, que yo lo tomé, y me dio de las primeras oportunidades para subirme al escenario fuera de las escuelas en las que yo trabajaba con Murray y contándole a público adulto. Eso se lo agradezco mucho. Al maestro Víctor Chi, que lo conocí como 3 días y le aprendí un montón de cosas, hasta me senté un día a escuchar su clase. Estaba dando una clase de que yo ni estaba invitado a ese taller de introducción a la narración oral. Increíble maestro. A mis maestras de otros talleres que he tomado de improvisación, de comedia, de esto, de aquello. A la maestra Beatriz Falero, maestra de maestros. Con ella no tomé las clases así como muchos que se han preparado ahí de los narradores de Santa Catarina. Con ella tomé un tallercito ahí de cuentos con mensajes y con valores, pero también me ha dado muchas lecciones y me ha dado la oportunidad de estar ahí contando en el árbol de los cuentos, en un lugar casi sagrado para los narradores, y la responsabilidad también que es estar ahí, la confianza de contar. Un abrazo a todos los maestros y las maestras. Y hablando de maestros y de maestras, ahorita le voy a hablar, porque tenemos otra vez una invitada vía telefónica. Ahorita le voy a hablar a Laura Díaz, una narradora chiapaneca, que además es maestra de preparatoria, por eso yo creo que viene muy al caso. Y vamos a conversar con ella de lo que representa, pues esto, de ser maestra y contar cuentos. Laura Díaz, de Chiapas. Ahorita nos vamos a comunicar hasta allá por nuestras ondas transistorias. Bueno. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se encuentra ahí la maestra Laura? Claro que sí, a sus órdenes, dígame. Nada, pues aquí le estamos llamando en vivo y en directo desde el podcast de los cuentos para saludarte, pues para ver cómo estás, cómo la estás pasando en estos días raros que nos toca vivir. Pues muy bien, pues una experiencia diferente porque pues estamos acostumbrados a las clases en el aula y ahora tenemos que
irnos a la modernidad, ¿no? Y hacer nuestras clases en línea, y aunque pues es algo nuevo para muchos, pero la verdad es reconfortante porque pues ha habido una buena respuesta y sobre todo el interés de los chicos, ¿no? Por continuar su educación, y pues lo estamos pasando en lo que cabe bien, ¿no? En lo que cabe bien, obedeciendo todos los protocolos de salud, sobre todo, pues para también poner el ejemplo a nuestros alumnos de cuidarnos y cuidar a las personas que en casa, que son personas de riesgo. Pero aquí estamos, bien, y muchísimas gracias por su llamada. Qué bueno que lo está sobrellevando. Hoy estamos platicando aquí en el programa acerca de los maestros. Ya ves que hoy es 15 de mayo, pues estamos celebrando a todas las maestras y a todos los maestros. Y pues quería platicar contigo porque tú, además de ser una gran narradora, eres profesora. Así es. Les platico que es sorprendente la cantidad de profesoras y uno que otro profesor que se inscribe a los talleres. Y casi siempre, le pregunta a uno, oye, ¿por qué te inscribiste al taller? Pues porque le quiero contar cuentos a mis alumnos. Yo te quiero preguntar así, pero que me digas un poquito más desarrollada tu respuesta. ¿Por qué decide una profesora meterse a aprender a contar cuentos? Bueno, pues la verdad, yo tengo una asociación civil. Entonces, esta asociación, que es de ayuda a niños con labio y paladar rendido, me hace a mí acercarme. ¿Por qué? Porque yo siento la necesidad de poder transmitir a los niños, de poder entretenerlos, porque tuvimos una jornada en la que los niños que iban a pasar a cirugía tenían que esperar en ayuno, y todos los niños lloraban y todos estaban quietos. Entonces tuve la necesidad de poder buscar la forma de entretenerlos, y créanme que de pronto me llegó la publicidad del taller de cuentos, y dije, dudé un poco, creo que pedí información y dije, ¿será cierto? Porque pues, ya saben, ¿no? Muchas personas que te ofrecen cosas en internet y a veces no son ciertas. Entonces todavía le pedí información, yo no sé si usted me contestó, desconozco, y le pedí fotos, le pedí pruebas de que ustedes ya habían impartido los cursos, y me llamó la atención. Créanme que era para mí nuevo. O sea, yo iba con la idea de aprender a contar un cuento para los niños de la fundación, y llego, descubro algo que ni yo sabía que podía hacer, porque creo que lo hice así nada más como por hobby. Dije, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y llegando al taller descubro que podía hacerlo y me gustó. Y a la fecha, créanme que a los niños de la fundación no les he contado un cuento. No. Porque no hemos hecho jornadas, entonces no se ha dado la oportunidad. Entonces le pido permiso a la directora de la institución donde trabajo, y me da permiso de pasar a los salones de primaria. Y empiezo a pasar y empiezo a descubrir que eso me gusta mucho, sobre todo porque transmite uno demasiado a los niños, sobre todo los cuentos que llevan valores, que llevan mensajes, ¿no? Y los niños están súper encantados y empiezan incluso a reconocerme en la escuela y me ven a donde esté y la cuenta cuentos y hola y adiós. Y créanme que me pasó en una ocasión algo muy curioso, porque salgo a receso, pero los niños, como el colegio donde trabajo, están primaria, preescolar, secundaria y prepa, y todos tienen diferentes recesos, diferentes horarios de receso, y desconocía yo que salí a la cafetería en el horario de receso. Y me siento, pero pues vi raro que habían muchos niños. Yo siempre salgo a la hora de preparatoria, y me empiezan a rodear, oiga, cuéntenos un cuento. Y cuando veo, está la cafetería y los niños rodeando, ya no les ayudaban porque querían que yo les contara un cuento. Pues ahí me doy cuenta que cuando uno cuenta, si uno transmite, los mejores que critican, los mejores críticos son los niños. Ellos te dicen si les gusta o no les gusta. Y entonces yo creo que eso, fue súper reconfortante para mí, porque me sentí satisfecha de ver que ellos incluso se peleaban porque yo quiero que pases mi salón, no, al mío, y así. Para mí súper bien, y pues afortunadamente la directora me dio la oportunidad de pasar a los diferentes niveles, pero créanme que es algo maravilloso. Precisamente eso te iba a preguntar, me ganaste ahí el parpadeo de cuál había sido
¿Cómo es tu experiencia, pues, contándole cuentos a los niños ahí? No, ya me estás diciendo que no solo le cuentas a los grupos donde trabajas, porque tengo entendido que tú das clases ya en la preparatoria, ¿no? Sí, yo doy en preparatoria, así es. Sino que ya te ocasionalmente a veces doy en secundaria, pero mi nivel es preparatoria. Pero ya me dices que ya te paseas por toda la escuela, ya eres ahí, ya te dicen la cuentacuentos. La cuentacuentos de los niños de primaria. Y luego me dicen, oiga, el cuento que me contó usted, yo se lo conté a mi prima, porque ese cuento le quedó muy bien. Es que le conté el cuento de Camaleón, que su mamá lo manda a otra escuela porque quiere que sea diferente, que no quiere que esté comiendo moscas, etcétera, etcétera. Y me dice la niña, yo le dije a mi prima que hace muy mal en querer mandar a su hijo a otra escuela. Y le digo, ¿por qué? Porque es que ella dice que a la escuela donde va no sirve, y lo cambió a otra escuela porque ella quiere que su hijo sea mejor, que su hijo, o sea, empieza la niña a contarme, y me dice, y yo le conté el cuento de Vito Camaleón, ¿y qué te hace, maestra? Se puso a llorar, porque ella nunca había pensado en lo que sentía su hijo, ella nada más pensaba, ¿sí?, en cambiar a su hijo de la escuela. Es precisamente lo que uno a veces, como adulto, ¿no?, espera provocar en quien te escucha, uno practicando con horas y horas, pero pues es el poder a final de cuentas que tiene la palabra, que tienen los cuentos, ¿no?, que te pueden dar ese mensaje sin decir las cosas textualmente. Exactamente, y le digo, los mejores críticos son los niños, ¿no? Estaba contando en una ocasión el cuento en el que, por cierto, fue el primer cuento que conté ayer en Alebrijes, porque después de tomar el curso nos dejaron preparar ustedes el cuento sola, y preparé mi cuento, el del conejo y la guitarra, el conejo y el zorrillo, lo conté en la escuela, en la primaria, y lo había contado varias veces en diferentes grupos, y un día me dice un niño de un grupo, oiga, dice, pero yo siempre había puesto a mi personaje del conejo como el bueno de la historia, ¿no? Ajá. Y me dice, oiga, pero el conejo no era tan bueno. Y yo, ¿por qué? Porque cuando encontró la moneda, nunca preguntó de quién era, y el rápido la agarró. Y uno debe de preguntar primero cuando encuentra las cosas antes de agarrarlas. O sea, al final de cuentas también esas cosas están haciendo que uno perfeccione más al momento de contar, para que no te agarre de sorpresa la respuesta de los niños o la reacción de los niños. Y créanme que ha sido para mí algo súper maravilloso. Maravilloso porque aparte de contar en escuelas, he tenido la oportunidad de contar en eventos de prevención al delito. Entonces ahí tienen que ser cuentos con mucho mensaje, ¿no? Sobre todo, pues prevención al delito aquí trabaja con muchas familias disfuncionales. También muchos mensajes buenos. Y la verdad, vuelvo a repetir, súper gratificante esa actividad de los cuentos. Y además tú bueno, el taller lo tomaste para contar cuentos a tu fundación, que ojalá ya pronto tengas la oportunidad de hacerlo. Ojalá, y es a los que no les he contado, ¿no? Y pues como maestra, pues lo has aprovechado ahí en tu escuela, ¿no? Sí, pero sí. También ahorita me estás platicando y obviamente pues yo te he visto y te he invitado a que estés en alguna función y has estado en teatros, en centros culturales. Y de hecho, hablando de centros culturales, tengo entendido que traes el proyecto que en enero yo te acompañé a la inauguración de tu propio centro cultural. Así es. ¿De dónde nace? Por la contingencia, pues no ha abierto sus puertas porque somos respetables de los protocolos, pero muy pronto, ya cuando la ocasión lo amerite, volveremos a funcionar. Pero ¿de dónde te ha nacido esta chispa, este deseo de no quedarte pues ahí nada más en tu lugar seguro, ¿no? De contar cuentos, sino de buscar trascender, ir más allá, ¿no? Con esto de la narración, ¿o por qué crees que se te haya dado? Pues la verdad, conozco yo el trabajo que hace Prevención al Delito. Me nace mucho la idea de poder tener un espacio que ofrecer a los jóvenes, a los niños, porque siempre fui crítica y lo he hecho, y perdón que lo diga ahorita, cuando estábamos analizando el porqué de algunas situaciones que llevan a los niños o futuros o a los jóvenes a la delincuencia. Y uno de los aspectos que siempre se tocó es que faltaban espacios culturales, espacios recreativos. Y todo el mundo decía, no, pues sí, tenemos la Casa de la Cultura. Ah, sí, pero la Casa de la Cultura la tenemos hasta un lado de la ciudad y
y cobran bien, entonces tenemos que tener otros espacios, ¿no? Entonces tenemos que tener otros espacios muy accesibles, ofrecer otras cosas, ofrecer algo diferente. Aquí hasta ahorita no hay un espacio en el que podamos contar cuentos. Entonces aquí nace la idea, ¿para qué? Para que también podamos enseñar a otras personas este arte y sobre todo ofrecer los espectáculos pues gratuitos para esas personas que no tienen la posibilidad de ir a otro lugar. Desafortunadamente en Palenque no tenemos más espacios recreativos que pues el parque, pues a lo mejor un pequeño zoológico o cosas así que no fomentan demasiado la cultura, ¿no? Sí tenemos a la Casa de la Cultura y tenemos otros promotores culturales, hacen lo suyo, pero faltaba esto de los cuentos. Entonces me nace esa idea y yo espero que más adelante, cuando termine la contingencia, podamos continuar y podamos seguir haciendo las funciones de cuento gratuitas. Por cierto, le agradezco que usted haya venido a la inauguración, porque créanme que las personas que lo escucharon, quedaron fascinadas con los cuentos y me han estado preguntando que cuándo volvemos a hacer más funciones. Ay, sí, hay que volverlo a hacer. Yo me la pasé muy bien, sí llegué un poquito carrereado. Sí. Pero andaba un poquito enfermo además ese día y tenía algunos problemas familiares, pero fue un gran desahogo el estar ahí con ustedes y me divertí mucho conociendo a las personas ahí que son cercanas a tu espacio. Bueno, aquí en el programa, rompiendo un poquito pues el mood de esta plática, tenemos una sección que se llama lo bonito y lo feo, donde hablamos de los buenos momentos que nos trae el trabajo como narradores, pero también de a veces de las cuestiones que son difíciles de sobrellevar, de los momentos duros, pero que a final de cuentas nos dejan algún aprendizaje, ¿no? Ya tú me soltaste un par ahí de anécdotas muy bonitas. No sé si sabías que teníamos esta sección o la soltaste así nada más de bote pronto, o si te vas a quedar con ellas o nos vas a contar alguna otra historia bonita y además pues algo feo que también nos gusta escuchar, porque pues como te digo, lo importante no es evitar que nos pasen esas cosas porque es inevitable a veces, sino aprender de ellas para que no se repitan. Así es. Para hacer callo aunque sea. Pues fíjese que anécdotas feas, pues no. ¿Sabes qué ha sido lo feo? Bueno, yo creo que este arte no me ha dejado nada feo. Me ha dejado algo feo el hecho de que a veces la gente te dice, oye, porque fui a una fiesta infantil y el público estaba fascinadísimo. Y créanme que más los adultos que los niños, porque los niños sí estaban así, pero los adultos pedían otro y así, ¿no? Y todo bien. Bueno, me ve a alguien y me busca después y me dice que quiere que yo vaya a contar a la fiesta de su hijo. Y le dije sí. Y me dice, ¿pero es gratuito? No, le digo, que tiene un costo y le ofrezco esto y esto. Pues así como que me hizo el feo, porque no le pareció que le cobrara el trabajo. Entonces creo que eso es lo feo que me ha pasado, ¿no? Porque finalmente ellos piensan que uno lo hace por hobby y no va a cobrar. Y claro que uno lo puede hacer por hobby, pero cuando alguien te busca para que tú hagas y te pides cierto trabajo, esto es un trabajo y mucha gente no lo reconoce, ¿no? En mi casa, en mi espacio cultural, las funciones son gratuitas, pero también he probado esa no suerte, no, sino hacer ese trabajo en esa fiestas infantiles. Y sí, al principio, obvio que sí, y me ofrecí. Como no conocían este trabajo en una fiesta infantil, fui y me ofrecí y lo hice gratis. Pero de ahí sí me empezaron a llamar para contar en otras fiestas, pero obviamente ya con un costo. Entonces, desafortunadamente lo feo es que la gente no reconozca que es un trabajo y piensan que todo es gratis, ¿no? Y cuando uno se debe a un trabajo, obvio, uno vive de ese trabajo, ¿no? Creo que eso es lo feo y no creo que solo me haya pasado a mí, creo que a muchos, ¿no? Que a veces no valoran y no pagan. Sí, de hecho, si yo te puedo contar, hablando de maestras y maestros que estábamos platicando hace rato, una de las anécdotas así más feas pues, de mi vivencia, pues tiene que ver con eso, de que ya tenía yo pactada la actividad con una escuela y todo, y llego yo a la escuela
Bueno, para empezar, no me dejaron ni entrar, me dejaron ahí en el portón. La actividad era a las 8, yo siempre llego antes, llego como 7:30, cuarto para las 8. Llegué temprano, no me hicieron pasar enseguida, dieron las 8, yo seguía ahí afuera. A las 8:30 me dijeron, pásate, pero ni siquiera para empezar a chambear, sino para sentarme en una sala de espera. Y sale, pues así la directora, ¿y qué dice? ¿Cómo va a pasar? Yo creo que va a pasar. Y yo lo primero que pregunto, porque la modalidad que teníamos en esa escuela es que ciertamente no les íbamos a cobrar la actividad tal cual, sino que les pedimos el chance para después al día siguiente vender algunos libros que nosotros tenemos, con los que trabajamos. Y le digo a la directora, durante el tiempo que llevo sentado aquí, veo que el personal de su escuela no está informado correctamente de la actividad que vamos a hacer, porque desde el portón los maestros ni sabían a qué iba, ni quién yo era, ni qué iba yo a hacer, ni nada. Y me imagino, le digo, que a los niños sí les informaron que hoy tenemos la visita de los cuentacuentos y a los papás les avisaron que pues van a estar los libros en exhibición mañana. Porque, pues lógicamente, si al niño le gusta cómo le cuentas el cuento, pues se va a interesar después en leerlo. Y me dijo la directora, no, yo no le he avisado a nadie, ni le tengo por qué avisar a nadie. ¿Sabes qué? Usted, le voy a decir dónde está la salida, así me dijo, porque a ustedes nada más les interesa el dinero. El dinero, dice, aquí yo pensé que venían a contarles cuentos a los niños y maestra, o sea, ni le dije nada en ese tiempo porque te entra la impotencia y el coraje de no mandarla a ya sabes dónde. Pues me fui y le dije, ¿sabes qué, maestra? Lo único que le dije, pues yo estoy trabajando, estoy haciendo un trabajo artístico que merece respeto y yo creo que como el de usted también, y a ver cuando a ver si usted dirige esta escuela y lo hace de gratis por puro amor al arte. Y ya la maestra ya se había dado la vuelta y se iba caminando, pero no me quedé con las ganas ya después de que había meditado un poquito mejor mis palabras para no hacer yo tampoco para no quedar a su nivel tampoco, pues. Y pues ya me fui, pues todo ese rato hasta lo escribí en el Facebook, ese día me desahogué porque estuve reflexionando, ¿no? A veces, y lo decía yo al inicio del programa, no es malo tener la ignorancia, hay mucha gente que no sabe realmente qué es el cuentacuentos, no ha habido difusión, hace falta que la cultura llegue a muchos lugares, tanto en tu estado como en el mío, entonces... No hay problema con eso, el problema es cuando te amachas en esa ignorancia y piensas que tu ignorancia, al contrario, es sabiduría. Piensas, no sé, pues que una persona que pues, es artista y que lleva muchos años preparándose, pues no tiene derecho pues a ganarse con eso un bocado o un dinero o algo que le pueda servir para como medio de vida. Pero bueno, eso es lo que a veces nos preocupa, pero pues también uno va aprendiendo, es ¿no? Lo feo que nos pasa a todos. sí, el no valorar ese trabajo, ¿no? Así el es. Cuentacuentos, pero si el cuentacuentos no está bien preparado, pues sí son buenas críticas para decir, o para ignorarte cuando estás trabajando, ¿no? Entonces, si tú inviertes en tu preparación, porque uno tiene que invertir, una cosa es traer el talento, pero otra cosa también es invertir para pulir ese talento, ¿no? Para agarrar técnica, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí. Pues es un arte que uno desarrolla, es una actividad que uno desarrolla y ciertamente lo hace uno con gusto, pero obviamente tiene uno que invertir. No, y aparte de eso, al momento de hacer la función, tienes que invertir tiempo, prepararte antes de hacerlo, y eso no está valorado, ¿no? Pero sí, bueno, esperemos que pagas tus talleres. La poca gente que lo valore, pues lo valore bien y lo disfrute. Eso es lo bonito, que cuando te consienten, cuando les gusta, cuando la cosa va bien de los dos lados, de uno, de la persona que te contrata y del público que te escucha, de los 3, 4 lados, mejor más que 2, a todos salen contentos y a todos va bien, y a veces hasta te achechan de más, te consienten de más algunas maestras, créanme, como ahí en tu escuela, que hasta a Matilde y a mí nos... Yo ni sabía que podía contar, pero créanme que me ha gustado y creo que por eso me esfuerzo un poquito mero en hacerlo y en seguir, ¿no? Porque sí, si de un principio no me hubiera gustado, pues ya lo hubiera abandonado, ¿no? Pero esa actividad está maravillosa, créanme, que es más gratificante para mí contar que creo que para la gente que me escucha. Y ahí con la anécdota bonita, ¿nos quedamos con las que nos dijiste al principio o nos vas a platicar otra? Ay, pues qué otra, es que tengo muchas, yo creo que me llevaría yo toda la hora de la grabación. Ciertamente. No, pues sí, toda la verdad, pues qué otra anécdota, pues tengo otra, sí, tuve la oportunidad de contar en un evento que hizo la Coneculta,
y fue muy bonito porque créanme que habían personas que no habían escuchado. Y lo bonito fue que una persona que es aquí en Palenque reconocida, que es narradora, que es escritora, que le hicieron un homenaje ese día, se paró para felicitarme. Para felicitarme delante del público, se paró a abrazarme, a felicitarme porque le encantó el cuento. Y pues para mí eso fue excelente. O sea, que alguien así de esa talla te felicite y te reconozca, que fue maravilloso. Créanme que creo que de este trabajo todo ha sido gratificante, todo. Cambiando de giro, fue gratificante para mí también cuando usted me invitó a participar en el teatro y que experimenté esto de la narración de terror. Créanme que sentí yo que fue como un reto así grande, pero nunca me imaginé poder narrar la historia del gato de Allan Poe y fue excelente. Creo que yo me sentí en ese momento, ya me sentí narradora después de esa experiencia. Antes lo hacía así como que con miedo y todavía como que no soltaba yo el fuá, ¿no? Pero con esa narración me sentí maravillosamente bien. Y con la experiencia de la narración erótica también sentía, no voy a poder hacerlo, no, pero sí me ha gustado, pues he experimentado eso con niños de terror y narración erótica y ha sido las tres experiencias han sido gratificantes, la verdad. No, lo hiciste muy bien, te llevaste pues ahí todas las palmas. No, pues ahí nos dejaron muchos comentarios y la gente, no solo ellos, hasta mi hermano que era ahí el músico y el encargado ahí de la logística y eso, todos nos sorprendimos de cuando te vimos ahí contando El Gato Negro y pues, no, pues sí, has demostrado que eres una... Pues yo nunca pensé, a ustedes, a mi maestro, la maestra Rocío, entonces contar al lado de los que han sido mis maestros, o sea, ha sido para mí excelente, gratificante, nada mejor. Y cuando usted tomó el taller, posteriormente tomó un taller con la maestra Rocío y tener espacios después de narración con ustedes, pues ha sido excelente. No, y has demostrado que eres una narradora muy versátil, que pues en este medio eso es muy importante, pues para no morirse de hambre, ¿no? Te felicito mucho en este día porque eres profesora y porque eres una profesora dedicada. Y además compartes el arte de la narración oral con tus niños y le mando felicitación a todos también ahí en tu escuela, que a pesar de tener una narradora ahí, nos abrieron las puertas a Matilde y a mí para que les fuéramos a contar más cuentos. Entonces es una escuela que no tiene suficientes cuentos, que quiere más. Fíjate que una vez le hablé a una escuela para ofrecerle un plan de lectura que incluía los cuentacuentos y me dijeron, no, pues aquí ya los niños leen mucho, ¿para qué? Ay, me quedé así como, ¿cuándo se lee mucho? ¿Cuándo es suficiente leer mucho para dejar de hacerlo, pues? Y tu escuela, pues todo lo contrario, sí, ya tenemos aquí cuentacuentos, pero que vengan 10 más. Y lo que decía, hasta nos dieron de comer y nos atendieron y se tomaron fotos las maestras con nosotros. Muy bonita escuela. Y los niños fascinados. Sí, qué bueno. Qué bueno porque de eso se trata, para ellos y ya lo demás pues todo es extra. Te agradezco mucho, ya estamos por cerrar aquí el programa, pero te agradezco mucho por acompañarnos. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Ahí te estaré pasando el link el día que nos toque subirlo para que te escuches. Y pues muy pronto nos estaremos viendo ahí en el escenario. Tenemos una función pendiente en un restaurante que la íbamos a hacer íbamos a invitar otra vez al maestro Luis con nosotros, a pues otra noche erótica, otra noche de cuentos para adultos, en cuentos eróticos, ya volverán esos días, mientras hay que cuidarse. Cuídate mucho, Laura. Hay que cuidarnos para poder llegar a esos días. Así es. Bueno, maestro, pues muchas gracias y buenas noches a todos los que nos escuchan y felicidades a todos los maestros que ejercen esta profesión maravillosa. Y sobre todo que no solo se dedican a enseñar lo que la asignatura marca, ¿no? Sino también son parte importante en el desarrollo psicológico de los niños. A veces el único lugar sano que tienen los niños o el único lugar en el que están seguros es la escuela. Sobre todo los niños que tienen que viven en familias disfuncionales, que tienen problemas, que sufren abusos, etcétera, etcétera. Son niños que llegan a la escuela y que es su espacio de paz, de tranquilidad, y el maestro es la persona que le da ese confort, esa seguridad. Entonces, mi agradecimiento, mi reconocimiento a todos los maestros que desempeñan ese maravilloso trabajo.
Muchas gracias, Laura, nuevamente. Nos escuchamos muy pronto y nos vemos. Ok, nos vemos, bye. Bueno, pues, amigas, amigos, ahí la tuvieron a la maestra Laura Díaz, una gran invitada. Próximamente ya verán a todos estos invitados que hemos tenido aquí vía telefónica. Los tendremos pues cara a cara aquí para platicar con ellos en este podcast para la charla, para el cotorreo. Ahora también nos adaptamos a hacerlo así y hemos tenido muy buenas colaboraciones, primero con el maestro Luis, ahí medio cortadona, ¿no? El audio como quedó, pero nos aportó cosas muy bonitas, la maestra Mireya y Adriana, que nos hablaron de experiencias y de recomendaciones y todo esto, y hoy pues Laura Díaz. A ella la pueden encontrar, se me olvidó preguntarle, pero yo lo sé. La pueden encontrar en Facebook, en Sherezada Cuentos. Así está ella en su página de Facebook, Sherezada Cuentos. Ahí está su material, ahí hay algunas cosas que ha hecho. Y he trabajado muy bien con ella. Estaba hablando del cuento de Edgar Allan Poe. Hicimos un montaje que tenía elementos musicales, que tenía elementos teatrales, pero que no dejaba de ser un montaje de narración oral, porque la idea es que te enriquezcas con esos elementos de otras artes o de otras herramientas, pero que lo primordial sea la palabra dicha. Entonces de ahí nos agarramos para hacer un montaje de cuentos de Edgar Allan Poe y de Howard Philip Lovecraft, que pues fue muy bien recibido por la audiencia. Precisamente a Adriana, que estuvo platicando con nosotros el capítulo pasado, fue quien nos abrió la puerta de su teatro Naí. La pasamos muy bien. Después Laura estuvo también el Día de Muertos contando una historia preciosa de la tradición oral al estilo chiapaneco, bellísimo. Y después la invitamos en febrero a nuestra función para enamorados de Encuentros Eróticos. Ahí estuvo Chabelis, estuvo el maestro Soberano también, y la pasamos genial. Síganla, vale mucho la pena. Si la ven por ahí, pues asistan a alguna de sus funciones. Y muy bellas sus anécdotas. Yo me acordé de un par de anécdotas de la señora que me dijo que ya sus niños, de la maestra, que sus niños ya leían mucho. Y me acordé de esta maestra de algún municipio aquí en Tabasco, de algún colegio, que pues me dijo que pues uno nada más buscaba el interés económico. No es así, maestra, no es así. Uno busca dejar algo, pero también uno pues tiene que vivir, y el trabajo de uno tiene el valor que uno mismo le da, y eso es algo que nos cuesta trabajo a veces entender. Yo no voy a decir que yo no lo he pensado respecto al trabajo de otras personas, pero el pasar estas situaciones también te abre los ojos hacia la humildad y hacia valorar lo que los otros hacen. Me acuerdo muy bien, y miren qué importante es cuando los maestros también son parte de la labor. A veces nos tocan maestras que se entiende, ¿no? Que están ahí con el celular, aprovechan ese ratito para desahogarse un poco, ¿no? Ahí sacan su sándwich o se ponen a ver los mensajes, y de repente ya dejaron el celular y te quedan viendo porque también se sienten cautivadas por la historia, como igual que sus niños. Las maestras de segundo año, una maestra de 40 y tantos años se pone a escucharte al mismo nivel que sus niños de 6, 7 años. Una vez, lo voy a platicar así rapidito, porque ya nos queda poco tiempo. Fui con el maestro Murray a una escuela de Comalcalco, a acompañarlo a una firma de autógrafos de sus libros, y a esa escuela había ido a contar cuentos antes de ese evento de la firma mi colaboradora, mi amiga, mi maestra Matilde Pacheco. Estaba ella, que por cierto es la narradora de cuentos con más trayectoria aquí en el estado de Tabasco. Estaba Matilde Pacheco, le contó cuentos a los niños, nos fue increíble, le compraron muchos libros a Murray, fue a firmarlos, y llegó y se le queda viendo un maestro y le dice: oiga, maestro Murray, ¿qué pasó? Oiga, se cortó la barba, ¿verdad? ¿Cómo que yo así siempre he tenido mi barba de candado como la traía en ese tiempo? No, pues es que la maestra nos dijo que usted tenía una barba que le llegaba hasta por ahí de la cintura, y que cuando era frío se la ponía usted de bufanda. Imagínense el poder de las palabras de la narradora, que dijo eso, unas barbas largas de bufanda, que hasta el maestro quedó convencido de que era verdad. Un hecho que podría resultar en ciertos casos real, no sé, habrá quien sí tenga la barba así de larga, pero en general resulta inverosímil, y que aparte se la ponga de bufanda. Imagínense el poder recrear la fantasía en la realidad para hacer que alguien, un adulto, se imagine esas cosas. Bueno, me voy con la recomendación. Les quiero dejar unas recomendaciones a los maestros, a las maestras. Primero, un libro de Editorial Castillo que se llama Las 101 llaves de la lectura.
Conozco muchos libros que sirven para fomentar la lectura muy buenos, y uno de ellos es este, Las 101 llaves de la lectura, de la autora Pilar Armida. Es un libro maravilloso que tiene 101 actividades para fomentar la lectura en el aula. No solo en el aula de clase, también lo puedes aplicar en casa, o si tienes algún proyecto de sala de lectura con niños, o si eres el encargado de una biblioteca donde haya sala infantil y hagas este tipo de actividades. Están organizadas de acuerdo al tipo de actividad, están organizadas de acuerdo a la edad de los niños. Es maravilloso. Este libro me encantó, lo vi en una feria del libro en un colegio, en el Colegio Morelos de Cuernavaca. Estaba yo pasando por el estante del señor que distribuía este material y le dije que yo estaba atendiendo otro estante con mi editorial con la que trabajo, y le dije, oye, ese libro se ve padrísimo. Sí, es muy bueno, yo ya lo leí y lo uso, me dice, y bueno, gracias. Yo no tenía dinero, andaba más frío que la Antártida, y le digo, bueno, pues a ver, después lo voy a buscar. Y tomó el libro, por eso lo estoy recomendando, para hacer honor también a ese gesto. Tomó el libro y me dijo, llévatelo. Oye, pero no, te lo pago luego, ¿cómo? No, llévatelo, pero aprovéchalo. Y lo he aprovechado, le he sacado provecho. Tuve a mi cargo un grupo de lectura en el Centro Tutelar de Menores aquí en Tabasco, en Villahermosa. Estaba trabajando con esos chavos con problemas con la ley. Y me sirvió mucho ese libro. Lo he utilizado cuando he tenido que hacer otros programas mucho más largos, que ampliar la actividad de cuentacuentos, que me dicen, no quiero que vengas aquí nada más a contar cuentos un día. Yo quiero que vengas a hacer todo un programa de lectura, y de ahí me he agarrado para llenar cierto periodo de actividades. Ahí está, hay otros muchos más. Yo trabajo también con algunos libros que después les voy a recomendar. Y otro libro que lo quiero recomendar muchísimo, mucho que me encanta, además soy súper fan de esta autora, de J.K. Rowling, se les hace conocido el nombre, pues es la autora de Harry Potter, y el libro se llama Los cuentos de Beedle el Bardo. Es un libro maravilloso que trae unas historias impresionantes que pertenecen a todo este mundo fantástico que ella ha creado en torno a la magia, pues sí, al personaje de Harry Potter. Tiene unos cuentos, a mí me encantan todos. Yo les puedo decir El corazón peludo del mago, este libro de la fuente, este cuento, perdón, de la fuente, ahí viene también, y si ven la película o si leen el libro de las Reliquias de la Muerte y ponen atención, se dice que la historia de los tres magos es un cuento escrito por el autor Beedle el Bardo. Y el libro está tan metido en su atmósfera, en su rollo, que ahí en la portada, pues ahí en chiquito dice J.K. Rowling, pero el crédito de autor dice Beedle el Bardo, porque son los cuentos de Beedle el Bardo, y están traducidos del rúnico antiguo por Hermione Granger, y tienen prólogo y notas adjuntas del profesor Albus Dumbledore. Pues qué genial. Además es un libro, todo esto de la saga de Harry Potter, de los animales fantásticos y dónde encontrarlos, del Quidditch a través de los tiempos, todo eso es muy buen material para trabajar con los jóvenes. Si eres maestro de secundaria, de preparatoria, yo te recomiendo mucho que tomes los cuentos de Beedle el Bardo. Los chavos quizá no estén tan familiarizados con los libros, pero seguro han visto algo, alguna película, alguna mercancía, algún disfraz, algún muñeco, algún juguete de Harry Potter. Y si tú vas hacia lo que ellos ya conocen y de ahí añades pues ya los temas de lo que tú quieres hablar, del fomento a la lectura, si quieres ya ponerlos en el camino para que conozcan otro material, pues tienes que hacerlo de acuerdo a lo que sea afín a sus gustos. Muchas veces los promotores culturales, no solo los maestros, los que nos dedicamos al fomento de la lectura, todo esto, cometemos el error de que llegamos a las escuelas y, a ver, chamacos, ¿qué están leyendo? No, pues dicen las muchachas y los muchachos, no, pues estamos leyendo la saga de Crepúsculo, que está bien buena, y estamos leyendo Los Juegos del Hambre, y estamos leyendo Harry Potter. ¿Y qué hace el promotor? Eso, mis queridos niños y niñas, eso es basura. Eso es basura. ¿Cómo que no han leído Rayuela? ¿Cómo que no han leído La Ilíada? ¿Qué? ¿Cómo que no han leído a Dostoyevsky? ¿Cómo que no conocen a Hemingway?
Ahí está, y ¡pum! Le pones la Ilíada y el Quijote, un librón ahí en su pupitre. Léelo y mañana me traes un resumen. Pues toma tu resumen, te van a decir los chamacos. Así no entra la lectura. La lectura entra a través de las experiencias agradables. Así entra el fomento a la lectura. Es increíble la cantidad de niños y de jóvenes que se acercaron a la lectura. Por lo menos en la década antepasada, en los años 2000, es increíble la cantidad de personas que son lectores gracias a los libros de Harry Potter. Y eso está comprobado, por lo menos en estudios que se han hecho en Inglaterra. Ya no hablemos del mundo entero porque estos libros son famosos en quién sabe cuántos países. Lo que tenemos que hacer es canalizar. O sea, si ya te gusta Harry Potter, ¿por qué no lees ahora Así es Luis? Las Crónicas de Narnia. Y ¿te gustaron? ¿Por qué no lees? Al rato ya va a estar leyendo a Tolkien. Al rato una niña que esté leyendo Crepúsculo, si lo sabes canalizar, va a leer a Anne Rice. Y al rato ya va a estar leyendo a Bram Stoker, otros grandes autores de terror, a Mary Shelley. La cosa es entrar. Bueno, la letra con sangre no entra. Es falso eso. La letra entra de las experiencias agradables, de lo divertido, de lo cálido. Y agradezco nuevamente a esos maestros que no solo la lectura, ni los cuentos, ni la narración, que hacen de la cultura parte de su trabajo. Así seas el maestro de fisicoquímica inorgánica hiperavanzada cuántica, puedes poner el aspecto cultural. Sí se puede. La cultura es parte del desarrollo humano, es fundamental, es primordial. Muchas gracias a todos los maestros, a todos los que se esfuerzan, a todos los que se levantan más temprano que uno para estar ahí, a todos los que soportaron y soportan esos gritos, esas indisciplinas, con paciencia, con amor a su trabajo. A todos, muchas gracias, muchas felicidades y repito, a todas las mamás, a todos, muchas felicidades. Yo soy Gibran Delfín, me pueden seguir en mi Facebook personal, estoy como Delfín Cuentacuentos. Cuentacuentos es así, todo junto, es una palabra compuesta ya aceptada por la Real Academia de la Lengua Española. Cuentacuentos, Delfín Cuentacuentos. En Instagram estoy como Hip, o sea, las primeras 3 letras de Gibran con G, Hip Delfín, todo junto, Hip Delfín. Ahí me pueden buscar. Hay un grupo en el Facebook que es el grupo de los cuentos, y ahí se ha formado una comunidad muy bonita, se comparten cosas de narración oral, videos con gente contando, ahorita hay muchos videos con gente contando, hay artículos, hay cuentos para descargar, hay links, hay una increíble comunidad. Yo les agradezco mucho a las personas de las que me acuerdo ahorita, por ejemplo Erika, que Erika que diario sube un poema, a la maestra Blanca Luz Martínez, a la tequilera querida, hermosa, que siempre nos está compartiendo ahí sus narraciones, a mi prima de Cancún, Leticia Flores Delfín, que está subiendo ahí también sus narraciones y sus lecturas y todo eso, a Lupita Alegría, a todas y todos, gracias por estar en ese grupo. Ya somos más o menos 800 y va creciendo la comunidad. Yo me despido, nos vemos por ahí del 15 de junio, va a ser un programa muy especial, vamos a tener la participación de todos ustedes, nuestros escuchas, ya verán cómo. Esto fue el podcast de los cuentos.